Vamos a. Muy buenas tardes, estimadas, estimados amigos. Qué alegre poder saludarles en esta tarde de sábado. Como ustedes pueden ver, pues me encuentro en una bella instalación universitaria, en este caso en el Paraninfo, en donde estamos acá haciendo algunas actividades especiales, pero que nos permite, con el uso de la tecnología, poder enlazarnos con ustedes a nivel nacional. Sabemos que nos están siguiendo en todos los departamentos de nuestro bello país, además de la ciudad de Guatemala. También queremos saludar muy especialmente a nuestros estudiantes de Derecho que están haciendo ese esfuerzo esta tarde de sábado para estar con nosotros en este webinario que hemos organizado con mucho aprecio, con mucho cariño para ustedes. Pues el tema de este webinario se relaciona con algo que estamos pues viendo todos los días en las noticias nacionales y es temas constitucionales. Por eso hemos decidido organizar este webinario cuyo tema central son los sistemas de control de constitucionalidad. Un tema que todos como abogados debemos de manejar y de conocer, ser en la medida de lo posible muy expertos conocedores de ese tema que es tan importante para la institucionalidad de nuestro país. Hoy, pues estamos ya a las puertas de la elección de decano por parte del sector estudiantil. Antes de dar paso a esta conferencia, queremos invitarles, exhortarles a que este lunes 12 de abril nuestros estudiantes se hagan presentes en la facultad, en las instalaciones de la facultad para poder emitir su voto, para generar ese cambio que tanto se necesita en nuestra facultad para los próximos años. Ya contamos con el apoyo del Colegio de Abogados y Notarios, en donde gracias a Dios y al apoyo de muchos de ustedes, logramos obtener esa victoria de ese cuerpo electoral. Pero este lunes vamos por ese cuerpo electoral que es tan representativo, ese corazón y alma de nuestra facultad que son nuestros estudiantes. Muy bien, pero entrando en materia, para la conferencia de hoy tenemos el agrado, en lo personal, un alto honor, el poder contar con el apoyo no solo de esta tarde, sino que en otros eventos académicos y ojalá que en el futuro, como profesor nuestro, a un académico con mucha experiencia, pero lo más importante, con un don de servicio, con una calidad de servicio hacia nuestros estudiantes. Hoy, para el tema de este webinario, nos acompaña el doctor Aníbal González Dubón. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, por estar con nosotros, por haber aceptado en esta tarde de sábado el poder estar con nosotros. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, doctor González Dubón. Fíjense que, estimadas, estimados amigos, pues que el doctor González Dubón tiene una amplia hoja de vida, tanto en el tema académico como en el tema laboral. Resumida, de una forma muy resumida, puedo contarles que el doctor González Dubón tiene un doctorado en Derecho, también tiene un doctorado en Derecho Constitucional, además tiene una maestría en Derecho Mercantil, además de ser obviamente abogado y notario por nuestra tricentenaria facultad. El doctor González Dubón es profesor en prácticamente ha sido profesor en prácticamente todas las maestrías y doctorados que nosotros impartimos en nuestra facultad, así que ha sido profesor de muchas generaciones de profesionales. En su vida profesional, pues también ha sido asesor jurídico y miembro de diversas instituciones públicas y privadas que nos permiten con toda seguridad el haberle invitado para que diera esta charla con ustedes y en donde tenemos la garantía de una calidad en cuanto a su exposición. Queremos agradecerle, doctor, también el que ha tenido la buena disposición de poner a nuestra disposición material de apoyo relacionado con el tema de hoy. Ese material, pues ya al finalizar nuestra conferencia les vamos a explicar cómo tener acceso a dicho material. Asimismo, tenemos también el anuncio, como ustedes ya saben, quienes nos han seguido en nuestras actividades, de que al final explicaremos la logística para que su diploma de participación pues llegue hasta sus correos electrónicos en una forma selénica y en una forma eficiente, como gracias al equipo que nos apoya siempre lo ha logrado. De tal manera que en esta tarde no quiero robar mucho más el tiempo,
para dar paso a nuestra parte académica. Reiterarle el agradecimiento al doctor Aníbal González Dubón por estar con nosotros, por compartirnos sus conocimientos, a cada uno de nuestros estudiantes profesionales o estudiantes de la facultad. Gracias por aceptar estas invitaciones, gracias porque con este esfuerzo que ustedes hacen serán mejores profesionales. Y nunca se olviden de esa campaña que queremos llevar adelante en nuestra facultad y que hoy tengo acá esta esclava aquí con mi muñeca que dice derecho. Somos dignos representantes de derecho, dignos estudiantes, egresados y profesionales de derecho, y tenemos que poner en alto ese nombre de nuestra querida facultad. Así es que muchísimas gracias a todos, gracias por su apoyo, los esperamos el lunes en la elección de decano por parte del cuerpo electoral estudiantil. Doctor Aníbal González Dubón, le reitero mi agradecimiento, muchas gracias. Los micrófonos son suyos. Adelante con la presentación. Muchas gracias. Feliz tarde a cada uno de ustedes. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias al equipo de apoyo por permitirnos estar acá y compartir con ustedes este tema tan interesante y tan actual del que vamos a platicar el día de hoy. Les doy la bienvenida a todos y además les aprovecho para pedirles el apoyo total al maestro Henry Arriaga para el día lunes, y ya saben que nosotros estamos dispuestos a servirlos acá en el ámbito académico y a apoyarlos en todo lo que se pueda. Así que denme unos segundos para compartir la pantalla con ustedes y vamos a pasar a platicar de este interesante tema de los sistemas de control de constitucionalidad. Para tener una mejor metodología, yo les pediría a favor de que si ustedes tuvieran dudas o inquietudes que surjan en el transcurso de la conferencia, que las anoten y cuando terminemos la charla, entonces voy a pedirle a los colaboradores de apoyo que nos den un margen para poder responder las preguntas o las dudas que pudieran surgir. Así que sin más vamos a pasar a nuestro tema de hoy, los sistemas de control de constitucionalidad. Quisiera que me confirmaran los estimados colegas de apoyo si tenemos la pantalla a la vista. Es correcto, doctor, estamos a la vista. Muy bien, perfecto. Entonces, como todos ustedes saben, hay distintos sistemas de realizar el control de la constitucionalidad de las leyes. Pero vamos a platicar acá de los más significativos y vamos a ver algunos elementos que los caracterizan, así que vamos a ver cómo funcionan también y vamos a ver cuál es la metodología que utilizan para realizar el control de la constitucionalidad de las leyes. No es posible reconocer carácter normativo a la Constitución si no se establece la existencia de controles. Controles que permitan adecuar a su contenido todas las actuaciones y las omisiones de los poderes públicos que tengan poder normativo. Pero el reconocimiento de la Constitución como norma no se produjo en forma espontánea o de manera inmediata, sino que es el resultado de un complejo desarrollo histórico en el cual sin duda son relevantes los aportes efectuados por el constitucionalismo norteamericano primero y luego por el constitucionalismo europeo. Y por constitucionalismo se debe entender un movimiento ideológico cuyo objeto primordial es instalar en el estado de que se trate un instrumento al que se llama Constitución. Y aunque tales nociones de la Constitución hoy no admiten mayor discusión, en realidad suponen una conquista histórica de los individuos frente a los abusos, ya sea por acción o por omisión de los poderes públicos. En ese sentido, tiene mucha importancia
el modelo norteamericano de justicia constitucional y su método difuso de control de constitucionalidad de las leyes, en el cual cada juez goza de la potestad de inaplicar para el caso concreto una disposición que viole la Constitución. También de mucha importancia es el modelo europeo de justicia constitucional y su método concentrado de control en la concepción original de Hans Kelsen, así como la forma en que ha sido desarrollado en el constitucionalismo contemporáneo, especialmente en los modelos alemán, italiano y español. En razón de este método, el método europeo y concentrado, se encomendó a un órgano especializado que puede ser independiente o no del Poder Judicial la función del control de constitucionalidad de las leyes, cuyo pronunciamiento posee efectos erga omnes. Muy importante también es lo que parte de la doctrina latinoamericana denomina el modelo iberoamericano de justicia constitucional, y algunos constitucionalistas latinoamericanos, por cierto, le atribuyen algunos rasgos distintivos a este sistema con respecto al modelo norteamericano y al modelo europeo. Entonces, vamos a entrar a estudiar los antecedentes históricos de estos sistemas de control constitucional. ¿Cómo es que nacen los sistemas de control constitucional? Pues, como dijimos al empezar, la Constitución solo cobra sentido en cuanto a norma, con pretensión de validez y eficacia, si cuenta con una garantía, es decir, con un mecanismo que asegure una reacción en caso de incumplimiento, defendiendo la efectividad de los mandatos contenidos en el texto constitucional. En Guatemala, la Constitución Política de la República provee las siguientes garantías: el amparo, el control abstracto y concreto de constitucionalidad y el habeas corpus. Esas son las garantías que nuestra Constitución establece, y por garantía debe entenderse el medio, el procedimiento, el método procesal que se utiliza para precisamente garantizar los derechos fundamentales que están plasmados en la Constitución o en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, con el propósito anterior, en alguna ocasión se defendió la tesis de que dicho control fuera realizado por el jefe de Estado como encargado de la defensa de la Constitución. En ese orden de ideas, Carl Schmitt indicaba que no podía haber una justicia constitucional verdadera, pues un control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes no derivaría en una juridificación de la política, sino que al contrario, iba a derivar en una politización de la justicia. Para Schmitt, los términos de justicia constitucional son contradictorios porque un tribunal constitucional no conoce conflictos jurídicos, sino solamente conflictos políticos, de tal suerte que es una cámara política, y concluye que el defensor de la Constitución no puede ser un tribunal constitucional, sino únicamente el soberano, y por soberano Schmitt entendía en esa época el presidente, el jefe de Estado, etc. En concreto, Schmitt manifestó: solo mediante un cotejo de tales disposiciones se puede percibir la posición característica del presidente del Reich según la Constitución de Weimar. El presidente del Reich se halla en el centro de todo un sistema constituido sobre fundamentos plebiscitarios de neutralidad e independencia respecto de los partidos políticos.
A él está condicionada la ordenación política del actual Reich alemán, en la misma medida en que las tendencias del sistema pluralista dificultan y aún llegan a ser imposible un normal funcionamiento del Estado legislativo. Antes de instruir un tribunal para cuestiones y conflictos de alta política como protector de la Constitución, decía Schmitt, antes de gravar y poner en peligro la justicia con estas contaminaciones políticas, mejor sería recordar en primer término el contenido positivo de la Constitución de Weimar y de su sistema de preceptos. Según el contenido positivo de la Constitución de Weimar, existe ya un protector de la Constitución, a saber, el presidente del Reich. Bueno, eso es lo que Schmitt proponía, que fuera el presidente el que tuviera el ejercicio del control de constitucionalidad, y sostuvo una fuerte polémica con Hans Kelsen, quien defendió la idea de que el control de constitucionalidad de las leyes debía ser realizado por los tribunales constitucionales. Pero la técnica de atribuir a la Constitución el valor normativo supremo judicialmente tutelado, lo que se conoce como judicial review, es el aporte más importante del constitucionalismo norteamericano, la cual sin embargo no surge con la Constitución norteamericana de 1787, sino que a través de un desarrollo posterior, la idea de ley fundamental se empezó a desarrollar en unas publicaciones que se titulaban El Federalista y cuyo autor era Alexander Hamilton. Decía Hamilton que la Constitución es la ley fundamental que impone a los jueces una vinculación más fuerte que la debida a las leyes, razón por la cual los tribunales tienen la facultad de inaplicar las leyes del Congreso que la contradigan. Esta enunciación de Hamilton de la Constitución como ley fundamental es descrita por el profesor García de Enterría de la siguiente manera. La capital sentencia de 1813 en el asunto Marbury versus Madison, obra del juez Marshall, que concreta definitivamente en los términos de la sentencia que la Constitución es superior a cualquier ley ordinaria del Congreso, con lo que se reconoció el poder de los órganos jurisdiccionales de declarar la nulidad de las normas que violan el derecho de la Constitución, y se implementó el modelo norteamericano de control de constitucionalidad y su método difuso. Y en ese sentido, esas ideas fueron recibidas por el sistema continental europeo hasta pasada la Primera Guerra Mundial. Entonces, vistos los antecedentes históricos del control de constitucionalidad, vamos a pasar ahora a examinar el primer gran modelo, que es el modelo norteamericano de control de constitucionalidad y el método difuso. Es en la sentencia dictada en el caso Marbury versus Madison que se afirma por primera ocasión el alcance normativo de la Constitución y el control de constitucionalidad de las leyes. El juez ponente para dictar esa sentencia fue el juez Marshall, que era el presidente de la Corte Suprema en esa época, y el razonamiento jurídico que realizó Marshall se puede resumir de la siguiente forma. Primero, una afirmación de principio, y que dice: la Constitución se considera la ley fundamental y superior de la nación, y consecuentemente un acto de la legislatura que contradiga a la Constitución es nulo.
Segundo, la necesidad de optar por una de las dos normas, la Constitución o la ley, que están en conflicto. Si una ley está en oposición a la Constitución y si ambas, la ley y la Constitución, son aplicables al caso particular, el tribunal tiene que determinar cuál de estas reglas en conflicto es la que rige el caso. Tercero, la preeminencia de la Constitución. Si los tribunales han de observar la Constitución y esta es superior a cualquier acto ordinario de la legislatura, la Constitución y no tal acto ordinario ha de regir el caso a que ambas se aplican, ya que lo contrario, dijo Marshall, sería subvertir el verdadero fundamento de todas las constituciones escritas. Entonces, con esa sentencia se crea, porque en realidad la Constitución norteamericana no dice absolutamente nada de que la Corte Suprema deba realizar un control de constitucionalidad de las leyes, es una interpretación ideológica la que se realizó allí. Pero con esas ideas, pues empieza a aplicarse la Judicial Review. Fueron reiteradas esas ideas en otro caso famoso, el caso Martin versus Hunter's List, y en cuya virtud los jueces norteamericanos valoran la adecuación de las leyes a la Constitución en cualquier caso que sea sometido a su conocimiento, manifestándose entonces el método difuso de control de constitucionalidad. Alexis de Tocqueville manifestó lo siguiente: los americanos habrían reconocido a los jueces el derecho de fundamentar sus decisiones en la Constitución más que en las leyes, con la consiguiente inaplicación de las leyes que les parezcan inconstitucionales. De igual modo, manifestó Tocqueville, dado el procedimiento agravado de la reforma de la Constitución, que establece en su artículo 5 la forma como se debe realizar la reforma o la enmienda. En el sistema de justicia constitucional norteamericano se ha sostenido que existe una imposibilidad muy fuerte de reformarla, salvo que se tratara de una revolución o de algún evento atribuible a causas naturales. La Constitución norteamericana ha sufrido 37 enmiendas solamente desde que entró en vigencia en 1788. Realmente se terminó de formar la Constitución en el 1787, pero entró en vigencia en 1788 y a partir de esa fecha, pues solo ha sufrido 37 enmiendas. Las primeras 10 fueron enmiendas de declaraciones de derechos y el resto han sido algunas de cuestiones electorales y de libertades civiles y políticas. De lo anterior se deducen varias afirmaciones que son consustanciales al método difuso de control de constitucionalidad. La primera de ellas es que corresponde a todos los órganos jurisdiccionales la potestad y el deber de determinar si las leyes se adecúan o no al derecho de la Constitución. La segunda, que el control de constitucionalidad de las leyes se produce en el ámbito de la actividad jurisdiccional. La tercera, que los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad no trascienden del caso concreto que ha sido sometido a conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Y por último, la naturaleza declarativa, no constitutiva de tales decisiones, de modo que el juez no aplica la norma de inconstitucionalidad porque la considera inconstitucional desde el principio, ab initio. De ahí que el modelo norteamericano, siguiendo a Dominique Rousseau, se distingue por sus características difusas o descentralizadas, concretas
y principalmente incidentales y a posteriori. En ese orden de ideas, en el método difuso de control de constitucionalidad, todos los órganos jurisdiccionales, al determinar cuál es la norma aplicable al caso concreto, deben valorar si se adecua o no al derecho de la Constitución y, si es del caso, declarar su inconstitucionalidad y su inaplicación, interpretándose directamente la Constitución. De igual forma, en este método de control de constitucionalidad únicamente le corresponde a los órganos jurisdiccionales, no así a los funcionarios administrativos, realizar esa función, de modo que los segundos siempre permanecen vinculados por la ley. Asimismo, y a diferencia del método concentrado de control de constitucionalidad, las decisiones de los órganos jurisdiccionales únicamente producen efectos para el caso concreto, es decir, entre las partes, de modo que no trascienden del asunto que ha sido sometido ante los jueces. Finalmente, la naturaleza declarativa de las decisiones de los órganos jurisdiccionales en el modelo norteamericano de control de constitucionalidad alude a que posee efectos ex tunc, es decir, declarativos y retroactivos, de manera que se limita a constatar una inconstitucionalidad ya existente, pero no a constituir una nueva situación a partir de esa declaratoria. Y en este modelo, o a este modelo de control de constitucionalidad, se le ha criticado que puede generar alguna incertidumbre o inseguridad jurídica que se puede producir si un tribunal inaplica por inconstitucional una norma mientras que otro estima lo contrario. Puede ser que, por ejemplo, un tribunal estime una disposición que es constitucional y otro diga que no. Al respecto, Mauro Capelletti manifiesta: además, podría suceder que el mismo órgano judicial que ayer no había aplicado una ley dada, la aplica por el contrario hoy, habiendo cambiado opinión sobre el problema de su legitimidad constitucional. Entonces, dice Capelletti, podrían formarse importantes contrastes de tendencia entre órganos judiciales de diferente jerarquía, materia, o entre jueces de más o menos experiencia o edad. Dichos problemas, sin embargo, son resueltos en alguna medida mediante el principio del stare decisis. Y este principio significa mantener las cosas como están, mantenerse con las cosas decididas. Y es el fundamento anglosajón de los precedentes jurisdiccionales. Este principio impone en el sistema judicial de los Estados Unidos de América la obligación de aplicar los precedentes jurisprudenciales de los tribunales de mayor jerarquía, lo cual evita entonces la dispersión jurisprudencial temida por Capelletti, como vimos en el cuadro anterior. Ahora, en lo que toca al objeto del método difuso de control de constitucionalidad, la doctrina es contesta al señalar que está rigurosamente limitado a los asuntos de la competencia jurisdiccional común, o sea, a los conflictos de intereses o controversias entre los ciudadanos y el Estado. De modo que no son susceptibles de control los actos soberanos de gobierno, ni aquellos nacidos con motivo de las relaciones entre órganos constitucionales y órganos internacionales. De lo anterior se deduce que el método difuso es menos proclive a la juridificación de la política en los términos de Carl Schmitt. En síntesis, los principios generales del sistema constitucional de los Estados Unidos, sobre los que destaca el Judicial Review, son los siguientes.
Primero, la Constitución vincula a los órganos estatales. Segundo, la Constitución es derecho en el sentido que debe ser aplicado por los jueces. Tercero, la función de interpretar el derecho vigente es exclusiva del Poder Judicial, de tal manera que la interpretación de la Constitución realizada por los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional es vinculante. Y entonces tendríamos allí el modelo norteamericano o modelo de control difuso de constitucionalidad de las leyes. Vamos a pasar entonces, visto ya ese modelo, al segundo gran modelo, que es el modelo europeo de control de constitucionalidad y el método concentrado. Este modelo de control de constitucionalidad no fue desarrollado sino hasta el periodo transcurrido entre las dos guerras mundiales, teniendo en cuenta el contenido de las constituciones de Weimar, de Austria, de Checoslovaquia y de España. De modo que durante el siglo XIX en Europa no fueron bien recibidas las ideas relativas al carácter normativo de la Constitución. Ello es así porque pues todavía estaban vigentes las monarquías y algunas dictaduras, y el órgano, este instrumento que se llama Constitución, eran bastante peligrosas para los regímenes políticos del siglo XIX en el continente europeo. Por el contrario, imperó el principio de primacía de la ley como criterio para solucionar los problemas sobre la división de poderes, lo que corresponde al periodo histórico que dio origen al Estado liberal en Francia. Durante el siglo XIX en el continente europeo, el control de constitucionalidad prácticamente no existió. En esta época se produjo en un sentido fuerte la supeditación de los jueces al imperio de la ley, dada la desconfianza existente hacia ellos y la consideración de la jurisdicción como una mera actividad de aplicación mecánica de las normas y su concepción como producto de la razón y expresión de la voluntad soberana. En ese sentido, en las constituciones francesas del siglo XIX fueron expresiones de, como han manifestado algunos autores, un constitucionalismo sin constitución, situación que fue así en la mayor parte del continente europeo. De acuerdo con Acosta Sánchez, ello responde a las siguientes causas. Primero, un proceso de implantación en Europa del Estado liberal durante el siglo XIX, el cual se desenvuelve a través de una serie de compromisos entre la aristocracia, la burguesía y la monarquía. Segundo, el proceso histórico que culminó con la implantación en Inglaterra del régimen parlamentario, pudiendo concluir entonces que el siglo XIX corresponde a la implementación del parlamentarismo en Europa, pero no el de la normatividad de la Constitución. Tercero, la hegemonía británica durante el siglo XIX, que impide la recepción de las ideas norteamericanas relativas al control de constitucionalidad. Cuarto, el reconocimiento de la imposibilidad de las constituciones normativas de limitar la actividad del legislador. Y de lo anterior explicado, se infiere que durante el siglo XIX la mayoría de las constituciones en la Europa continental eran de carácter material y de carácter flexible, de tal forma que podían ser reformadas mediante el mismo procedimiento de reforma de una ley infraconstitucional. Este fenómeno de supremacía de la ley en el continente europeo durante el siglo XIX ha sido explicado por el profesor García de Enterría de la siguiente forma. Debe notarse todavía que el largo reflejo histórico de la lucha de los parlamentos con los monarcas
había sensibilizado el sistema hacia el dogma de la soberanía parlamentaria, que implicaba la superioridad absoluta de las leyes y su correlativa inmunidad judicial, lo que aún se reforzaba por el temor hacia la formación conservadora de los jueces y a su carácter profesional y no electivo, a los cuales por tanto no resulta fácil confiar un control de la voluntad popular expresada en la ley por los representantes parlamentarios. Bajo esta perspectiva, el control de constitucionalidad en la historia francesa se circunscribe a la supervisión de los actos ilegales del gobierno y la administración por medio de la jurisdicción contencioso-administrativa que ostentaba el Consejo de Estado. No así en la verificación jurisdiccional de la adecuación de las leyes a la Constitución, la cual no tenía ninguna garantía jurisdiccional y por ende estaba desprovista de un contenido normativo propio y superior a las demás normas del ordenamiento jurídico. Pasando al siglo XX, en la Europa continental, entonces se instauran ya en el periodo de entreguerras los tribunales constitucionales. Las ideas norteamericanas relativas al reconocimiento de la Constitución como norma jurídica, el principio de supremacía, así como el establecimiento de controles respecto de las actuaciones y las omisiones de las autoridades públicas con poder normativo, fueron recibidas en el continente europeo mediante dos vías. La primera, el proceso que dio origen a la Constitución de Weimar, y la segunda, los aportes de Hans Kelsen, que dieron origen a la aparición y al desarrollo del control jurisdiccional de constitucionalidad y también a la justicia constitucional a través de órganos específicos que han sido denominados en los distintos países con diferentes nombres. Se les ha nombrado, por ejemplo, tribunales constitucionales, consejos constitucionales, tribunales supremos constitucionales, salas constitucionales, etc. Todos han tenido o tienen la finalidad de realizar el control de la constitucionalidad de las leyes. En concreto, el desarrollo del modelo europeo de control de constitucionalidad y su método concentrado se dio de la siguiente manera. Primero, una primera etapa bajo la inspiración de Hans Kelsen en su proyecto de Constitución Austríaca de 1920, que da origen al Tribunal Constitucional Checoslovaco y al Alto Tribunal Constitucional de Austria. Una segunda etapa que se verifica luego de la Segunda Guerra Mundial, en la cual el constitucionalismo da origen al Tribunal Constitucional, a los tribunales constitucionales de la Europa continental, por ejemplo, el italiano, el alemán, el francés, el turco, el yugoslavo, etc. A partir de la Segunda Guerra Mundial, entonces, empiezan a constituirse los tribunales constitucionales en toda Europa. Y una tercera etapa, a la cual se suman el resto de países de Europa, con sus tribunales constitucionales, el portugués, el griego, el belga, el polaco, el húngaro, el checoslovaco, el rumano, el búlgaro, etc. Entonces es así como se desarrolla la idea de tribunales constitucionales que pueden pertenecer o no al Poder Judicial, pero que tienen como función primordial el control de la constitucionalidad de las leyes de manera concentrada. Es decir, tienen la exclusividad para realizar ese control. Y la base para ese modelo fue el modelo kelseniano de control de constitucionalidad. De esa forma, el modelo europeo de control de constitucionalidad, que inicialmente ponía el acento en el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, no era compatible con un control de las leyes por parte del Poder Judicial.
Y por eso Hans Kelsen propone la creación de un órgano especializado a quien se atribuye la función de verificar la regularidad constitucional del ordenamiento jurídico. En suma, un tribunal constitucional separado e independiente tanto del poder legislativo como del ejecutivo y del judicial, quien hacía las veces de un legislador negativo. En ese orden, las ideas de Kelsen parten de la necesidad de garantizar la regularidad de todas las normas a la Constitución. Y en ese marco resulta trascendental al sentido piramidal de la estructura del ordenamiento jurídico, en el cual la Constitución está en el vértice de esa pirámide, mientras que las demás disposiciones están subordinadas a ella. Para Kelsen, la Constitución no contiene normas directamente aplicables por el juez, sino mandatos o prohibiciones al legislador, de tal forma que la Constitución es ejecutada por la ley y esta, o sea, la ley, es ejecutada por la sentencia del juez. Por ese motivo, el juez, al ser ejecutor de la ley, no puede dejar de aplicarla, no puede inaplicarla, razón por la que es necesaria la existencia de un órgano inserto en el Poder Judicial a fin de controlar la constitucionalidad de las leyes e invalidarlas si es del caso. Dicho órgano, el Tribunal Constitucional, aunque de naturaleza jurisdiccional, tiene una función de legislador negativo cuando expulsa del ordenamiento jurídico las leyes no ajustadas a la Constitución. Así, el modelo kelseniano de control de constitucionalidad configura el método concentrado, en el cual el Tribunal Constitucional es el único habilitado para declarar la inconstitucionalidad de una ley y al cual habrán de dirigirse los tribunales cuando estimen que una determinada disposición vulnera la Constitución, pues estos carecen del poder de inaplicar tales leyes por sí mismos. En lo que atañe a la afirmación realizada por Kelsen en el sentido de calificar la actividad desplegada por los tribunales constitucionales solo como solamente de legislador negativo, pues eso es algo que al día de hoy está ya sobrebordado, ¿verdad? Está desbordado, mejor dicho. En primer lugar, esa idea de que el Tribunal Constitucional solo podía actuar como legislador negativo, decía Kelsen, que no enjuicia ningún supuesto de hecho singular, sino solo el problema puramente abstracto de compatibilidad lógica entre el pronunciamiento también abstracto de una ley y la norma abstracta de la Constitución. Por eso sostiene Kelsen que no hay en ese juicio puramente lógico una verdadera aplicación de la ley a un caso concreto y por tanto no se estaría en presencia de una actividad judicial que supone una decisión singular. Y en segundo lugar, que tal enunciado, pues hoy ha sido ampliamente desbordado porque la actividad realizada por los tribunales constitucionales hoy, sin duda, es jurisdiccional, teniendo en consideración que esta función actualmente comprende pues muchísimos más actos de los que Kelsen había pensado. Comprende la facultad, por ejemplo, de declarar la nulidad con efectos erga omnes y extunc de las normas jurídicas que violan el derecho de la Constitución. Contempla la tutela de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Contempla el control sobre las omisiones de las autoridades públicas que violan la Constitución política. Contempla la interpretación de las normas jurídicas de conformidad con el derecho de la Constitución. Pero también el carácter jurisdiccional de los tribunales constitucionales se puede afirmar en razón de lo siguiente.
Primero, la sujeción de su función a un método jurídico de interpretación. Segundo, el carácter reglado de la acción del Tribunal Constitucional. Tercero, la actividad de conocimiento jurídico y no de oportunidad política de la actividad del tribunal. Cuarto, su actuación que solo opera a instancia de parte, no podría operar de oficio. Quinto, la vinculación de su actividad a un proceso jurisdiccional especial y contradictorio. Sexto, los principios de neutralidad e independencia que está sujeta a la actividad jurisdiccional. Séptimo, la posición del Tribunal Constitucional como de un tercero super partes, es decir, de un tercero que va a prevalecer sobre las opiniones de las partes. Y este modelo europeo, pues también, igual que el norteamericano, cuando vimos hace un momento, tiene algunas notas características que lo distinguen. El día de hoy, el modelo europeo de control de constitucionalidad se caracteriza mayoritariamente por la existencia de un único y específico órgano jurisdiccional, independiente y separado de los demás órganos jurisdiccionales, que monopoliza la revisión judicial de la ley. Es decir, por un tribunal constitucional que goza de la competencia para determinar la regularidad constitucional, así como la nulidad de las actuaciones y las omisiones de las autoridades públicas con poder normativo que violan el derecho de la Constitución. También se caracteriza por la existencia de procedimientos específicos para garantizar la supremacía constitucional, a diferencia del método difuso. Y también por los efectos de la Declaratoria General Erga Omnes y Extunc, retroactivos a la entrada en vigor o vigencia de la norma impugnada. Y además, en este modelo de control de constitucionalidad, el juez ordinario se encuentra fuertemente vinculado a la legislación, de modo que no tiene la potestad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas, particularmente de la ley, porque ello queda reservado al Tribunal Constitucional. Y finalmente, el modelo europeo concentrado de control de constitucionalidad se caracteriza por el hecho de que a los tribunales constitucionales, además de haberse encomendado las funciones relativas al control propiamente dicho, también realizan la tutela de los derechos fundamentales mediante el amparo y la resolución de los conflictos de competencia entre los órganos constitucionales del Estado. Esas serían las características, pues, del método europeo concentrado de control de constitucionalidad de las leyes. Y por último, tenemos el denominado modelo iberoamericano de justicia constitucional. Además del modelo norteamericano y el europeo de control de constitucionalidad, algunos constitucionalistas latinoamericanos han insistido en la existencia de un modelo iberoamericano de justicia constitucional, en el cual ciertamente, y en la mayoría de los países que comprenden, coexisten el método difuso y el método concentrado. Es decir, se trata de un método mixto, el cual tiene como antecedentes inmediatos los sistemas de justicia constitucional de Venezuela y de Colombia. Luego se ha instaurado en todos los países de la región, aunque no de la misma manera. Y en ese sentido, don Rodolfo Pisa Escalante manifiesta lo siguiente: que no es correcto ni justo reducir los modelos de justicia constitucional a los dos paradigmáticos a los que se ha hecho costumbre referir con simplismo. Todos los sistemas difusos, todos los sistemas conocidos, el norteamericano difuso y el europeo concentrado, cuyas categorías o criterios aún combinados no alcanzan para explicar el que
con perfiles y caracteres propios no reducibles a los otros dos, además anterior al nacimiento del segundo y hasta de su ilustre creador. O sea, este sistema iberoamericano es anterior al surgimiento del sistema europeo y es anterior incluso al nacimiento de Hans Kelsen. Puede bautizarse entonces de iberoamericano, ¿verdad? Para incluir al Brasil y no hacerlo con Haití, dice este autor que no tiene nada que decir en esta materia. Entonces, ¿cuál es el origen del modelo iberoamericano de justicia constitucional? Este modelo tiene como sus representantes más antiguos los sistemas de justicia constitucional de Colombia y Venezuela, en los cuales se configura un método mixto de control de constitucionalidad que en el supuesto del concentrado incluso es anterior a las ideas de Hans Kelsen y a su implantación en el modelo continental europeo. Este sistema también funciona con rasgos muy similares en Guatemala, en el Perú, en Brasil y en El Salvador. ¿Por qué se dice que este sistema iberoamericano es anterior al europeo e incluso anterior al nacimiento de Hans Kelsen? Porque si revisáramos nosotros en este momento el artículo 113.8 de la Constitución venezolana de 1858, allí en esa Constitución se atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la competencia para declarar la nulidad de los actos legislativos sancionados por las legislaturas provinciales a petición de cualquier ciudadano cuando sean contrarios a la Constitución. Vean la antigüedad de este método. Ya había sido instaurado en 1858 en la Constitución venezolana. Además de este control concentrado de constitucionalidad, se estableció uno difuso, de tal manera que todos los jueces gozaban también de la competencia para inaplicar una norma jurídica que no se adecue al derecho de la Constitución. Y como los dos modelos anteriores que ya explicamos, también el modelo iberoamericano tiene algunas características que lo distinguen. En esencia, entre las notas características de este modelo al que llaman iberoamericano o integral de justicia constitucional están estas dos que son las más importantes. Primero, la existencia de una acción popular de inconstitucionalidad, popular porque cualquier ciudadano puede impugnar de inconstitucionalidad cualquier disposición infraconstitucional, que faculta a cualquier ciudadano para impugnar la constitucionalidad de una ley por el mero interés de hacer valer el derecho de la Constitución. Y segundo, la combinación de ambos métodos de control de constitucionalidad, el concentrado y el difuso, pero además el establecimiento de un recurso directo no subsidiario de naturaleza sumaria e interdictal para la defensa de los derechos fundamentales, que sería el amparo, tal y como es exigido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esas entonces serían, estimados participantes, las características del método iberoamericano de control de constitucionalidad, que la idea o la esperanza es que los juristas iberoamericanos, latinoamericanos sobre todo, realicen mayores investigaciones o mayores estudios sobre este método, que tiene unas características que son bastante disímiles con los modelos prevalecientes norteamericano difuso y europeo concentrado. Entonces, pues con esto
terminamos la exposición de los sistemas de control de constitucionalidad. Esperamos que les haya gustado, sobre todo esperamos que les sea útil para poder ampliar sus conocimientos en materia constitucional. Y si alguno de los estimados y respetables participantes tuviera alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna aportación, con mucho gusto podemos cederle la palabra en este momento, si son tan amables. Muchísimas gracias, doctor Aníbal González Dubón, por haber compartido sus conocimientos durante este webinario denominado Sistemas de Control de Constitucionalidad. En este momento, pues, como usted hizo el llamado, vamos a darle la oportunidad a los participantes para que puedan hacerle llegar alguna pregunta en su pantalla. No sin antes agradecerle en nombre de la Coordinación General, estimado doctor, su participación y sobre todo aceptar nuestra invitación para el fortalecimiento de esta actividad. En sí teníamos programado 1 hora para la actividad, ya estamos sobre el tiempo, pero hay bastantes mensajes de felicitación, sobre todo de agradecimiento. Y antes del cierre, pues nos va a acompañar el doctor para dar unas instrucciones generales para que todos los participantes puedan tener acceso a su diploma de participación, tal y como se han efectuado en todas las actividades que coordina el maestro Henry Arriaga. Hay una pregunta de José Armando Estrada. ¿Cuál es su consideración si urgen o no reformas constitucionales? Vea, contestar una pregunta así de una forma tan abierta es muy difícil si no se explica qué disposición o cuáles disposiciones de la Constitución se desean reformar y en qué sentido desean reformarse, ¿verdad? Miren, no es bueno estar reformando la Constitución a cada rato. Veamos la más antigua de las constituciones, la norteamericana de 1787. Ha sufrido 37 enmiendas nada más en los más de 200 años que lleva. Y ello es así porque la función de la Constitución es precisamente permanecer para darle estabilidad al sistema político y jurídico de un Estado. Pero me es muy difícil responder la pregunta del estimado participante directamente si no se establece primero cuál es la disposición que queremos reformar y en qué sentido es que la queremos reformar. Sí, habría que desglosar, digamos, una a una las disposiciones, las pretendidas disposiciones que se pretenden reformar para poder analizar no solo la necesidad de la reforma, sino la conveniencia de que sea reformada en un sentido u otro esa disposición constitucional. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del participante Eric Montes. Doctor, buenas tardes. ¿Considera que actualmente Guatemala sufre una crisis constitucional? Mire, yo creo que sí. Yo creo que sí. Se entiende por crisis de una institución cuando esta institución no está funcionando de una forma normal, es decir, cuando no está funcionando de la manera, del modo y de la forma en que fue diseñada. Y entonces, sí, definitivamente yo creo que estamos viviendo una crisis constitucional y además creo que es urgente resolverla, porque el hecho de que la Corte de Constitucionalidad no funcione como se debe, no esté integrada como se debe y no pueda realizar sus funciones para los que fue creada, sobre todo la primordial que es la defensa del orden constitucional y de los derechos fundamentales, eso crea inestabilidad política, inestabilidad económica, provee inseguridad jurídica al sistema jurídico y provee falta de certeza jurídica a los ciudadanos en general. Gracias, doctor. Para concluir ya con unas breves respuestas, Raquel Monterroso pregunta: buenas tardes, doctor. ¿Considera
que el actual Tribunal Constitucional está politizado? Pues mire, eso no se puede generalizar a todos los actos de la actual Corte de Constitucionalidad. Yo me atrevería a decir que en algunas de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad se puede observar una tendencia ideológico-política, pero también sería injusto decir que en todas las sentencias, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que los jueces constitucionales, y no solo ellos, sino cualquier juez, posean, aunque puede ser esto de alguna manera un poco subjetivo, 3 características que les son exigidas o por lo menos son esperadas de todos los jueces: la independencia, la imparcialidad y la neutralidad, que de alguna manera se confunden como sinónimos y se utilizan en el lenguaje coloquial como sinónimo, pero tienen diferentes connotaciones. Muchas gracias. Para finalizar, doctor, Herbert Reyes comenta, doctor, ¿cuál es el sistema de control constitucional que adopta Guatemala? Mire, se le ha calificado como sistema mixto, es el último que explicamos, el sistema iberoamericano, que como se dijo, es en realidad muy anterior al nacimiento del sistema europeo concentrado, incluso es anterior al nacimiento de Haskell, porque vimos el ejemplo de la Constitución venezolana de 1858, donde ya establece un control difuso de constitucionalidad, además del concentrado que ya tenía, de que el Tribunal Constitucional pudiera, la Corte Suprema de Justicia pudiera tener el control de las disposiciones normativas. Entonces, el iberoamericano se caracteriza por básicamente 3 funciones en esencia. Tiene las 2 características de concentrado y difusa. Es una acción popular para para pedir la inconstitucionalidad, cosa que no hay en otros países. En otros países son los tribunales los que tienen que pedirle a los tribunales constitucionales la opinión constitucional sobre una norma. Acá en el iberoamericano es una acción popular. Cualquier persona, y en Guatemala con el auxilio de 3 abogados, cualquier persona puede impugnar de inconstitucionalidad cualquier disposición infraconstitucional, y además poseemos el amparo, ¿verdad? Por ejemplo, en el sistema constitucional norteamericano no existe el amparo, ¿verdad? Existía el writ of mandamus, que era una situación similar al amparo, pero tenemos el amparo, que es una especie, no es un recurso, aquí es un proceso, pero sí es una garantía constitucional para la defensa de los derechos fundamentales. Esas serían las características del sistema iberoamericano, que es el que tenemos acá en Guatemala. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Bien, vamos a robarles un minuto más de su atención para dar las instrucciones de cierre para esta actividad. Básicamente, en sus pantallas está apareciendo el link de inscripciones, henryarrega.com/webinario 1. Este enlace estará disponible hasta que termine esta presentación en vivo, por lo que les rogamos a las personas que aún no se han conectado, aún no se han inscrito, que lo puedan hacer para que puedan tener su diploma de participación. Asimismo, les queremos dar la información siguiente. En la pantalla, en estos momentos, tiene que aparecer información importante de lo que es la metodología. Este webinario va a tener, además de sus diplomas de participación, lo que es el acceso inmediato al material de apoyo en formato PDF, el cual el doctor Aníbal González tuvo a bien compartirlo para todos ustedes. Asimismo, va a existir lo que es un video de retroalimentación para que ustedes puedan tener en un solo link, en una sola dirección, todo lo que sea pertinente al sistema de control de constitucionalidad, tanto como sus diplomas,
material de apoyo que lo pueden descargar para compartir y bien esta conferencia. La dirección está en pantalla, aparece henryarrega.com/webinario. En ese sentido, nosotros damos por concluida la actividad, no sin antes agradecerles su participación y toda la información de sus diplomas estará publicada el día de mañana en la dirección antes mencionada. No habiendo más que decir, doctor, le agradecemos nuevamente. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos los participantes. Bienvenidos. Les rogamos el apoyo para el maestro Henry Arriaga el lunes. Que tengan un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Gracias. Les dejamos con el final de cierre con las instrucciones para los que todavía no lo han anotado. Que pasen una feliz tarde.